Hola a todos, buenas tardes a todos. Bienvenidos los 250 personas inscritas que ven la sesión en directo y los que podrán ver la sesión grabada posterior. Esta masterclass se presenta bajo el título Reordenamiento del poder en Occidente, la Unión Europea, el Brexit y la elección de Biden, emitida por la UCAM. En primer lugar, voy a presentarme. Seré la moderadora de la sesión. Me llamo Vita Zukova. Soy profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y la Empresa de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, profesora y coordinadora de grado en Dirección y Administración de Empresas a distancia y responsable del módulo llamado Entorno Socioeconómico y Jurídico del MBA en la UCAM. En esta masterclass hablaremos sobre la Unión Europea, el Brexit y la elección del presidente Biden en un escenario de debilidad de las democracias liberales occidentales y de cómo estos procesos se retroalimentan, se combinan, se fortalecen o debilitan entre sí en el contexto agravado por la crisis sanitaria y su impacto económico. En su mayoría trataremos cuestiones de índole económico-política actual y perspectivas futuras, incluyendo en estas perspectivas de los fondos europeos y la repercusión del Brexit y la elección del presidente Biden. La masterclass se desarrollará a través de las exposiciones y contribuciones de los dos ponentes invitados, que son profesionales académicos y competentes en el tema, doctor Gonzalo Vandosel Fernández de Bobadilla y doctor Pablo Salvador Blesa Aledo. Tras sus exposiciones de unos 12 minutos aproximadamente, procederemos con el debate y a contestar en la medida de lo posible a las preguntas planteadas por parte de los asistentes de esta sesión. De modo que estaré pendiente del tiempo que tenemos establecido para ello. Para esto, ruego que por favor me envíen sus preguntas y sugerencias o comentarios a través de preguntas y respuestas que verán en la parte inferior de su pantalla o monitor. Por favor, mándenme sus preguntas por preguntas y respuestas, ¿vale? Habrán dos partes o dos canales a través de los cuales nos podemos comunicar, que son preguntas y respuestas y chat. Por lo cual, repito, si queréis hacer una pregunta, por favor, mandarla escrita a través de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Dicho esto, comenzamos la masterclass para la cual procedo a presentar a los ponentes. Nuestro primer ponente es doctor Gonzalo Vandosel Fernández de Bobadilla, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa, presidente de la Comisión Académica y coordinador del programa de doctorado en Ciencias Sociales de la UCAM. Es además el máximo responsable de los títulos de grado y posgrado en el área de Administración de Empresas de la UCAM, tanto propios como oficiales, en castellano e inglés, en diferentes países. Y es director de la Cátedra Emprendedores de la UCAM. Respecto a su labor académica, es investigador principal de diversos proyectos de investigación competitivos europeos e internacionales. Es autor de numerosos artículos de investigación científica y de divulgación, publicados en las revistas de alto impacto y prestigio a nivel internacional, además de libros y capítulos del libro. También es autor de libros y monografías más allá del ámbito académico universitario. Entre otros méritos, es académico numerario de International Academy of Social Sciences de Palm Beach, Miami, y es profesor invitado en másters y programas de doctorado internacionales por la Universidad Central de Nicaragua y Universidad Azteca de México. En cuanto a su formación académica, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontífica de Comillas, Máster en Business Administration del Instituto de Estudios Superiores de Empresa de la Universidad de Navarra y es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Politécnica de Cartagena. Buenas tardes, Gonzalo. Hola, buenas tardes, Vita. La verdad es que uno se aburre escuchando lo que ha hecho uno mismo. Yo lo que quiero decir es, en primer lugar, que es un honor estar aquí. Muchas gracias a ti por querer de alguna manera debatir o dirigir esta clase. Y bueno, realmente, y lo quiero decir de corazón, para mí es un honor compartir esta clase con Pablo, al cual considero, aparte de un grandísimo profesional al que respeto,
uno de mis mejores amigos, se lo digo con el corazón bien grande. Muchísimas gracias, Gonzalo. Voy a proceder con la presentación de nuestro segundo ponente, que es el doctor Pablo Salvador Blesa Aledo. Es vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. En cuanto a su figura profesional docente, doctor Blesa imparte clases relacionadas con las estructuras políticas, estudios europeos, relaciones internacionales, oratoria y la comunicación política. Y es asimismo director de Masters in European Union Studies and Human Rights y del diploma en comunicación política. Respecto a su formación académica, es licenciado en periodismo y máster de Relaciones Internacionales y Comunicación por la Universidad Complutense. Además, contempló máster de Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de España y máster de Relaciones Internacionales y Cooperación por la Sociedad de Estudios Internacionales. Es doctor europeo en Ciencias de la Comunicación por la UCAM. Su trayectoria académica ha sido ampliada por estancias de investigación y docencia en universidades de diversos países que dieron lugar a publicaciones de artículos de investigación en revistas científicas, libros y capítulos de libro, tanto a nivel nacional como internacional. Fuera del ámbito académico universitario, el doctor Blesa es también vicedecano del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia, director de la revista científica Esfera Pública. Además, es miembro del comité de redacción de la revista Comunicación y Hombre y es miembro del Consejo de Estudia Sasdoñe. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Vita. Es un placer estar aquí. Gonzalo lo ha dicho bien. Para nosotros es llevar al ámbito de este webinar lo que habitualmente hacemos en la cafetería y en los pasillos, que es debatir de política, charlar sobre acontecimientos internacionales. Y Gonzalo y yo, decía Platón que llama amigo a alguien con el que has compartido más de 1 kilo de sal. Pues yo con Gonzalo he compartido tantas comidas, tantos encuentros y tantas millas que somos como hermanos. Así que para mí es muy relajado estar aquí esta tarde y estoy deseando escuchar a mi amigo Gonzalo con su experiencia y su conocimiento de este tema para después yo también rebatirle y tener una discusión animada. Gracias, Vita. Muchísimas gracias, Pablo. Bien, con todos vuestros permisos, doctor Gonzalo Bandosel, le cedemos la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias, Vita. Voy a tratar de expresar de una manera clara cuáles son mis sentimientos sobre lo que está pasando y lo que estamos. Bueno, estamos inmersos, evidentemente, en una crisis por el COVID-19, una crisis que es sanitaria, evidentemente, que es económica, pero que también es una crisis de soledad, de ansiedad, de violencia. Lo estamos viendo ahora en los Países Bajos. Y de administración, porque estamos viendo en España un problema que hay 17 administraciones intentando hacer lo mejor que pueden. Es un auténtico terremoto. Centrándome en el punto de vista económico, que es el que yo más domino, evidentemente hay señales devastadoras. El PIB ha caído en el 2020 11 puntos, se han destruido 620.000 puestos de trabajo. La tasa de paro actualmente en España es el 16,1%. El 18% en mujeres, que es la segunda más alta de Europa después de Grecia. Y la tasa en jóvenes de menos de 40 años es de un 40%. La primera, a mucha diferencia de la segunda, que es Grecia, que tiene 30 puntos. El turismo está devastado. No olvidar que en el 2019 supuso un 12% del PIB, hoy en día es solo un 4%. Además, hay un peligro en el horizonte de crisis financiera. ¿Qué va a pasar cuando se acabe la moratoria hipotecaria? Y además hay un peligro, evidentemente, de insolvencia de empresas. Muchas empresas que tenían liquidez pueden quebrar. Es decir, el panorama es desolador. Pero hay que ser positivos, y yo quiero ser positivo. Ha llegado la vacuna, lo cual es importante. También las detenciones son cada vez más rápidas y los tratamientos también mejoran. De hecho, el FMI ya ha anunciado que el PIB mundial para el 2021 va a crecer un 5,1% y el PIB de España un 5,9%. Eso sigue siendo todavía inferior al 7% con el cual el gobierno ha hecho el presupuesto. Pero bueno, la luz al final del túnel ya se ve. Lo que hay que procurar es que esa luz no sea de un coche que viene de frente.
¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace reactivando la economía. Es decir, es necesario que mientras mientras dure la pandemia, hasta que no se controle la pandemia, esto no se va a acabar. Entonces, mientras la vacuna va haciendo ese trabajo, pues hay que ayudar y hay que hacer planes de estímulo. El gobierno no quería hacerlos. En agosto decidió no hacerlos porque evidentemente tenemos un déficit del 10% y la deuda pública española está disparada. Pero los datos de diciembre y de enero les han convencido de que tienen que hacerlo. Ya ayer mismo pues han prorrogado la moratoria del pago, han aplazado el pago de los créditos de ICO. Yo creo que tienen que ir más allá. Yo creo que hay que hacer ayudas directas para evitar la insolvencia de empresas. Yo creo que hay que condonar algunos de esos préstamos ICOs, hay que condonar impuestos también. ¿Y a quién? Pues al ocio, a la restauración, a la hostelería, a la cultura, al pequeño comercio, al turismo. Claro, y uno se pregunta, pero eso es caro, ¿con qué fondo lo haces? Ahí es donde vienen los fondos europeos, que de los cuales mi amigo Pablo y yo hemos discutido muchas veces. Europa ha prometido 140.000 millones, de los cuales 70.000 millones son a fondo perdido. Evidentemente, ellos piden reformas a cambio y se va a hacer contraproyectos. Yo creo que es una oportunidad tremenda la que se nos da a España para hacer algo más. Aparte de reactivar la economía, yo creo que hay que eliminar aquellos problemas estructurales que tenemos en la economía. Mira, España es uno de los países europeos avanzados que más ha caído. De hecho, de 193 países, 150 han caído menos que nosotros. Luego tenemos un problema estructural y yo creo que hay que aprovechar esos fondos europeos que lleguen cuando lleguen para resolver esos problemas que son estructurales y no coyunturales. Básicamente, yo creo que hay dos problemas muy graves en la economía. Uno son las pensiones. Fíjate que hay 65.000 pensionistas menos. Es decir, el COVID a causa del COVID han fallecido estas 65.000 personas. Y aparte hay mucha gente que ya no se va a incorporar a las pensiones. Aún así, el pago de pensiones ha ascendido a 10.000 millones de euros mensuales, lo cual es un récord y es absolutamente insostenible. Eso es lo que yo llamo un problema portátil, porque nadie lo quiere resolver y se lo va pasando un gobierno a otro. Evidentemente, resolver eso exige políticas de natalidad, de inmigración, de formación, que no son de una legislatura. Por lo tanto, nadie quiere pagar el precio político que puede tener esa reforma. Y la segunda gran reforma que hay que hacer, desde mi punto de vista, es la del mercado de trabajo. Tenemos un problema gravísimo del mercado de trabajo. He dicho hace un momento que tenemos una tasa del 16%, pero es que hubiera sido el 20% si no llega a ser por los ERTEs. Los ERTEs han sido una gran solución, pero es una anestesia, es un maquillaje. No se pueden aplazar las soluciones. Mira, hay un dato que es demoledor. La tasa media de paro en España en los últimos 40 años es del 17%. En el 2007, que decía Zapatero que estábamos en la Champions de la Champions, era un 8%. Y en el 2013, que fue el último pico que tuvimos, era un 13,5%. Tenemos un problema brutal en la economía española de temporalidad no deseada. Es decir, hay que atacar este problema y vuelve a ser un problema no solo de una única legislatura, por lo cual los políticos se resisten a hacerlo. Por lo tanto, para que los fondos europeos no se conviertan en un plan E, hay que aprovechar y hacer las reformas necesarias. Las pensiones, el mercado de trabajo, hay que fomentar la FP para que sea una primera entrada de la juventud, hay que dar un mayor valor añadido al turismo, hay que industrializar la economía, hay que digitalizarla, es decir, hay que hacerla más ágil y más madura. Pero para eso es necesario, en primer lugar, la unidad, es decir, el consenso político, que el gobierno ahí no está dando un buen ejemplo. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta, he dicho antes que esto era un terremoto, lo que nos vamos a encontrar después de esto no es lo que había antes. Hay que saber leer qué va a quedar. Va a quedar una sociedad con una conciencia mucho mayor de la higiene personal, con menos viajes de trabajo, con otras formas de movilidad, con una vida más local y más segura y con una convivencia del teletrabajo y de la presencialidad. Y además un entorno internacional, pues que de alguna manera muy conflictivo, ¿no? Y está habiendo un reordenamiento, evidentemente, del poder en Occidente y básicamente han sucedido dos cosas últimamente que afectan en eso. Una es el Brexit. Mirad,
las dos partes saben que llegaron a un acuerdo a última hora porque el no acuerdo era peor. Pero los ingleses se están dando cuenta ahora de cuáles son las consecuencias del Brexit. El desabastecimiento de productos, tienen que pagar un 25% por la importación. La pesca, que era lo que ellos querían controlar, ya estaban protestando la semana pasada en Londres porque resulta que tienen muchos problemas para exportar y los europeos están buscando otros proveedores. Se calcula que el coste del Brexit para el Reino Unido va a ser de 8.000 millones de euros anuales, que es 2/3 de lo que era su contribución. Pero con una diferencia, la contribución era una inversión y estos son costes perdidos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues yo creo, por una parte, el gobierno del Reino Unido no ha dicho toda la verdad, no ha sabido explicarse claramente a sus habitantes, y el sector empresarial del Reino Unido no ha entendido bien que la pertenencia a la Unión Europea era el fundamento del libre comercio en Europa. ¿Qué va a pasar ahora? Pues va a depender mucho de la intención de ambas partes. Va a haber que negociar mucho. Pero las primeras señales no son buenas porque ya ha habido un conflicto esta semana con el embajador en el Reino Unido que no se le ha querido dar al Reino Unido las competencias que tenía que darle. Yo creo, y no sé si Pablo estará de acuerdo, que a corto plazo va a ser duro para ambas partes. A medio plazo no lo tengo claro para Reino Unido, pero a medio plazo yo sí lo tengo claro para la Unión Europea. Yo creo que va a ser bueno porque la gente ya no se acuerda de los problemas que suponía tener al Reino Unido dentro y siempre estaba paralizando aquellas medidas que había en las que teníamos que encaminarse. Y el segundo efecto internacional ha sido el de Biden, ¿no? Biden ha llegado a un país muy desunido. Para mí es importante decir que esa desunión de Estados Unidos no la ha producido Trump, ya existía. Lo que hizo Trump fue capitalizarla a su favor y utilizarla. El balance de Trump, desde el punto de vista económico, para mí ha sido positivo. ¿Qué es lo que ha acabado con Trump? Yo creo que ha sido la COVID-19. La COVID-19, por un lado, ha destrozado su legado económico y, por otro lado, él no se la tomó en serio, se llegó a reír de ella y, claro, causó 400.000 muertos en Estados Unidos, por lo cual yo creo que eso no se lo han perdonado. Biden se ha encontrado un país muy dividido, con una crisis económica y sanitaria tremenda. Está siendo inteligente porque está actuando, en las primeras semanas ha hecho 21 órdenes ejecutivas, lo cual es un récord, y está atacando los problemas y está desmontando parte del legado de Trump, pero no todo. Ojo, hay un programa que ha instaurado, que es el programa Made in America, por el cual las administraciones públicas americanas solo podrán comprar productos que tengan un determinado porcentaje de piezas hechas en América, que está por determinar. Ello ya ha provocado la queja de muchas multinacionales americanas que dicen que van a tener que cambiar su cadena de suministros, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero decir con esto es que evidentemente Europa y todos hemos recibido en general a Biden con los brazos abiertos porque pensábamos que iba a ser menos proteccionista que Trump. Pero ojo, porque su política se va a dirigir mucho hacia el interior de Estados Unidos. Yo creo que ese lema de Made in America ha llegado para quedarse y Europa va a tener que tener cuidado. Este es el panorama desde el punto de vista que tenemos ahora. En general, me gustaría ser positivo, pero yo creo, y transmitir esperanza, pero yo creo que la unión política es necesaria. A la actitud se llega por el ejemplo, y yo creo que aquí ni el gobierno ni los partidos políticos están dando un ejemplo. Hay empresas que ya están, los grupos de interés de las empresas están obligando a que las propias empresas ya intervengan para defender esos valores democráticos. Veamos el caso de Twitter, que le cerró la cuenta a Trump. Y yo, por último, espero que España, en este caso, dé un ejemplo contrario a su historia. En la historia de España parece que siempre nos hemos unido muy fácilmente para destruir, pero no para construir. Yo espero que por fin los políticos de alguna manera se den cuenta que tienen que hacerlo y que nos podamos unir para salir de esta situación que, como ha quedado, espero que claro en mi posición, es muy complicada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, por la contribución. Muchísimas gracias por hacernos entender un poquito más lo que es el contexto desde el punto de vista macro y proponer cuestiones que se deben afrontar y las necesidades que cumplir de forma inmediata. Vamos a proceder con la siguiente exposición. Le cedo paso al doctor Pablo Blesa, por favor. Gonzalo, gracias. Me ha gustado mucho escuchar tu intervención y aprender mucho, especialmente del ámbito económico, del que has hablado también.
yo quería empezar con un refrán. Los chinos tienen un refrán que dice: Dios nos libre de vivir tiempos interesantes. Y ciertamente cuando Gonzalo y yo nos paseábamos por el mercado de Wuhan en el año 2013, el mercado que está siendo hoy visitado por un equipo de la Organización Mundial de la Salud para determinar cuál es el origen del coronavirus, en aquel momento los tiempos eran excitantes, pero no interesantes. 6 años después, en 2019, como sabemos, los tiempos se volvieron realmente aparatosos, interesantes y graves, porque en ese mercado se produjo esa transmisión, esa evolución de una versión del coronavirus. Os recuerdo que hay 7 variantes de coronavirus, 3 de ellas afectan a los humanos, pues esta en concreto, la SARS, que tiene, como sabemos, un impacto en nuestro sistema respiratorio, evolucionó ahí y al principio mirábamos con cierto desapego lo que sucedía en Wuhan, porque sucedía muy lejos y sucedía además en una ciudad relativamente desconocida, aunque a Gonzalo y a mí nos pareció una ciudad muy excitante, muy moderna y extremadamente dinámica. Lo primero que habrá que sortear y que decidir y que ese equipo de la OMS debe valorar es el origen de la COVID, porque recuerdo que se politizó al extremo de que el señor Pompeo, que era secretario de Estado de Donald Trump, señalaba que el SARS, la COVID, la enfermedad SARS-CoV-19, es el resultado de la militarización de uno de estos coronavirus por parte del ejército chino y que, por tanto, China debe pagar reparaciones. Los científicos occidentales no aprueban esa versión y, en general, se ha establecido que el virus es fruto de una mutación. Lo interesante es que al terminar el año 2019, el Fondo Monetario Internacional valoraba que 190 economías del mundo iban a crecer durante el año 2020 y lo que vimos es que ya en febrero de 2020 ese mismo Fondo Monetario Internacional pronosticaba que 170 economías, entre ellos con mayor crudeza la española, pues iban a ir a pique, iban a sufrir un impacto devastador de esta crisis sanitaria con evidentemente una capilarización y un impacto radical en la economía. Pues hoy en día, pasado apenas un año y pico desde el descubrimiento de esos primeros casos de esa extraña gripe en Wuhan, lo que encontramos es que más de 100 millones de personas en el mundo están infectados de COVID, que han muerto ya 2 millones de personas y que el ratio de propagación de la pandemia es de en torno a 500.000 casos diarios. Yo quiero recordar que cuando por primera vez la OMS empieza a valorar la evolución de la COVID, en enero del año pasado, 2020, se estableció que la OMS contabilizó 2.300 casos de COVID. O sea que en aquel momento en el mundo se contabilizaban 2.300 casos al día de COVID y recuerdo que ahora mismo son 500.000 casos al día. Lo que vengo a señalar con este mapa de lo que ha sido la COVID en el mundo, este impacto tan tremendo, es que 1/3 de los casos están sucediendo en territorio europeo. El primer país afectado, si recordamos bien, fue Italia y todavía cuando desde España mirábamos los primeros lockdowns, confinamientos, en Italia lo mirábamos con cierta descreimiento, sin mayor alarma, como pensando que eso era algo que le pasaba a los italianos, como les había pasado a los chinos, pero que no llegaría a nuestras fronteras y que si llegaba se contendría mucho mejor. Lo cierto es que cuando rápidamente el virus era una expresión manifiesta de maldad y de enfermedad en toda Europa, la primera reacción, y quiero evidenciarla, fue de un sálvese quien pueda. Los países europeos saltaron a buscar una solución nacional a un problema global, a un problema pandémico, como su nombre indica. Y en ese sentido, los países europeos, cada uno empezó a hacer la guerra a la COVID por su parte, intentando recabar mascarillas, geles y respiradores para atender a sus ciudadanos. Eso conllevó una alza en los precios y una tensión en los mercados para esos productos que nos perjudicó a todos. Y poco a poco, por tanto, la Unión Europea se fue dando cuenta de que este era un problema transnacional, solo abordable a nivel europeo, solo coherentemente abordable a nivel europeo, o al menos con una dimensión europea muy importante. Lo que ocurre es que inmediatamente, también en las primeras fases, se produjo una polarización. Rápidamente quedó de manifiesto que los países del norte de Europa estaban en esa primera ola, incluso la segunda, sufriendo menos la COVID. Y veíamos, por tanto, una división entre países del norte más ricos, más solventes, que tenían más capacidad cañonera financiera para apoyar sus economías, y lo que empezaba a verse como unos países del Mediterráneo y del sur de Europa, Grecia, Italia, España, Portugal, que se iban a descolgar del crecimiento.
En aquel momento, el presidente del gobierno español atinó con el concepto de un plan Marshall y, en cierta manera, España, con Francia, con Grecia, con Italia, moldearon la idea de un plan Marshall para Europa, que evidentemente todos sabemos lo que ha conllevado. Y Gonzalo lo ha dicho bien. Lo que ha conllevado es unos masivos manguerazos financieros en el sistema. Recordamos que se autorizó al Banco Central Europeo a inundar la economía europea con 750.000 millones de euros. Recordamos que la Comisión puso en marcha el programa SURE, que es para respaldar el desempleo, y ahí se han invertido más de 100.000 millones, respaldar esquemas de subsidios al desempleo en toda Europa. Recordamos que el Banco Europeo de Inversiones puso a disposición de los países y de las empresas europeas 250.000 millones. Recordamos que se sacó a colación el mecanismo de estabilidad que había sido creado para luchar contra crisis financieras como la de 2008. Ese mecanismo contaba con un poder de fuego de 450.000 millones. Y por último, y más importante, la Unión Europea ha dado un paso fundamental, yo creo que es histórico y determinante para su futuro, ese futuro de integración política de que habla Gonzalo, que es decidir, es que los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo apostaron porque fuese la Unión Europea la que se endeudase en vez de hacerlo los países. Y como sabéis, eso ha dado pie al plan de recuperación que cuenta con un poder de disparo económico de 750.000 millones, de los que a España, como ha dicho Gonzalo, le van a tocar 140.000 en esas dos vertientes de donación y de préstamos a unos intereses especialmente competitivos. Con lo cual, evidentemente, lo que quiero señalar es que en el reordenamiento del poder en Occidente, en ese reordenamiento, la COVID va a jugar un papel fundamental, porque ha reordenado, puede reordenar los equilibrios dentro de Occidente, dentro de Europa, entre países como Alemania, Holanda, países con una solvencia económica importante y países endeudados drásticamente, como es Italia o España, y también lo puede reordenar porque todo apunta a que los americanos siempre han tenido mayor habilidad para salir de las crisis que los europeos. Rebotan de las crisis con mucha más facilidad que nosotros. Eso se ve muy claramente cuando se analiza la crisis de 2008, en el que América en 2020 llevaba 11 años de crecimiento económico ininterrumpido y Europa empezó a crecer casi en el año 2016. España en el año 2016 empezó por fin a crecer económicamente. No voy a dar todos los datos que ha suministrado Gonzalo sobre la economía española, que son terribles, su endeudamiento, la destrucción de riqueza del 11%, el paro, más de 100.000 millones dispersados, perdidos en el sector turístico, unos gastos adicionales del Estado de más de 100.000 millones, unos presupuestos expansivos, pero que obviamente elevan el endeudamiento español a casi el 115-120% del PIB. Evidentemente eso es terrible y quiero también señalar que un país del que voy a hablar inmediatamente es el otro factor disruptor en el marco europeo e internacional, en el marco occidental, en la distribución del poder, que es Gran Bretaña. Pues en ese país, Gran Bretaña, también hemos visto algunos indicios, ha vivido la COVID de muy mala forma y, por ejemplo, en Gran Bretaña, por decir algo, en el mes de abril del año pasado se vendieron solo 4.000 coches. O el ratio de morosidad ha crecido brutalmente en todos aquellos negocios que pagan una hipoteca o que pagan un alquiler. En Estados Unidos, 1 de cada 3 americanos tiene miedo a ir a un centro público, a un mercado. En Estados Unidos, 2 de cada 3 compañías pymes sufren un problema de deuda también considerable. Con lo cual, Europa y Estados Unidos, Occidente, Gran Bretaña también como un actor hoy separado, compiten muy mal con la manera como han salido de la COVID las economías asiáticas y muy particularmente la economía china. Pero quiero señalar, por no abandonar todavía el mapa europeo, que junto al fenómeno extraordinariamente dañino de la COVID, Europa estaba lidiando con un asunto heredado del referéndum en Reino Unido 2016, que es el Brexit, que me parece una de las mayores estupideces históricas que puede haber hecho un país, en este caso un país tan lleno de capacidades, tan intelectualmente brillante, tan fabulosamente eficiente, tan admirado por mí como el Reino Unido. Pero la estupidez del Brexit no tiene parangón. Los británicos tienen una cosa interesante respecto a, por ejemplo, países como Alemania. Alemania históricamente es un país que cuando se equivoca reincide en el error, lo profundiza, lo lleva al extremo. Gran Bretaña es un país muy pragmático en el que el pragmatismo predomina al dogma.
Por lo cual, cuando se equivocan, suelen corregir, suelen darse cuenta que han errado y buscan la manera de corregir, no se apalancan en su error, no se obstinan en el error. Por eso, tal vez lo que hemos asistido, una vez que hemos producido el divorcio completo, la segregación completa del Reino Unido de la Unión Europea, es la cuenta atrás para el momento en que Gran Bretaña, en 30 años, vuelva a solicitar el ingreso a la Unión Europea. Yo he puesto el reloj a circular de cuánto tiempo va a pasar hasta que Gran Bretaña vuelva a pedir este ingreso de vuelta a la Unión Europea. Pero ¿cómo es el Reino Unido del Brexit? Básicamente es un Reino Unido mucho más desunido. Es decir, es extraordinario que en el mismo país, en un país, encontremos a una parte del territorio, Irlanda del Norte, que está en otra zona, en otro espacio aduanero, es decir, que una parte, una región del Reino Unido está dentro del mercado europeo. Es extraordinario. Es decir, que dentro del Reino Unido hay barreras al comercio interior. Es decir, cuando un señor de Manchester vende un queso en Madrid y tiene que incorporar una autorización sanitaria, si manda ese queso a Belfast, tiene que hacer lo mismo. Es extraordinario. Se ha troceado el mercado interior, porque Irlanda del Norte, capital Belfast, Reino Unido, está dentro del entorno económico europeo, dentro completamente. Por otra parte, todos sabemos que la lideresa de Escocia, territorio que en 2014 realizó un referéndum en el que aprobó, en el que el pueblo escocés decidió, en un referéndum legal, decidió permanecer en el marco del Reino Unido, lo hizo porque de esa manera permanecía en el marco europeo. Ya sabemos que ahora mismo la señora Sturgeon está solicitando ya un segundo referéndum, que en este caso todas las encuestas dicen que ganaría la separación, el Brexit, el exit de Escocia del Reino Unido por una mayoría muy, muy importante. Yo nunca entenderé a un líder como James Cameron, que llegó en 2012 apuntando a una renegociación de la posición del dinero que Gran Bretaña contribuía en el mercado, en la Unión Europea, pero que poco a poco fue avanzando hacia las posiciones a las que le llevó el señor Nigel Farage del partido UKIP, y que finalmente en 2015, después de ganar una mayoría absoluta en unas elecciones generales, finalmente aprobó la ley del referéndum que, como sabemos, en 2016 deparó esa extraordinaria, extraña victoria del Brexit sobre el Remain. ¿Cómo es el Reino Unido hoy, aparte de más desunido? Es un país con mucho menos pegada internacional. Ya no es el puente entre Estados Unidos y Europa. Ya no es el caballo de Troya americano en Europa. Al mismo tiempo, es un país que ha dañado la relación comercial con su socio más importante. Yo quiero recordar que Gran Bretaña exporta mucho más a Bélgica, país de 10 millones, que a China. Es, como ha señalado Gonzalo, una estupidez rotunda que tú malgastes, dañes la relación con tu principal socio. Y encima, Reino Unido no es un país más libre. O sea, es más desunido, es un país menos relevante internacionalmente y menos interesante para nadie. Al mismo tiempo, es un país que ha trastornado la relación con su principal socio y, por último, es un país que es menos libre que era. Y se están dando cuenta ahora, como muy bien señala Gonzalo, cuando en los puertos se están pudriendo los productos británicos, cuando las montañas de burocracia están agostando a los negocios más jóvenes y cuando además vemos cómo las pequeñas empresas en Reino Unido están sufriendo el impacto de esa dislocación. Por último, ¿qué vemos en el caso de Estados Unidos? Pues es extraordinario, es la segunda bufonada. El Brexit es una estupidez romántica que ha llevado a los británicos a creer en el papel imperial de su país, que ya no existe, pero es que lo que hemos visto en Estados Unidos es de una grosor y de un espanto atroz. En Estados Unidos hemos visto un intento de autogolpe de Estado, es decir, en el faro de la democracia, en la democracia que ha inspirado a las democracias europeas y a las democracias en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto cómo el señor Trump ha intentado un golpe de Estado, un autogolpe de Estado, y no se puede utilizar otros términos. Lo que pasó el día 6 de enero, cuando lanzó a las turbas contra el Capitolio, pero no solo eso, cuando le pidió al vicepresidente Pence que no reconociese el éxito de Biden, cuando le pidió a su representante en el Congreso, el señor Mitchell, que no reconociese la victoria de Biden, estaba socavando los cimientos mismos de esta democracia que, como dice Gonzalo, ha vivido un periodo de polarización marcado por una polarización racial. Recordamos el caso del señor Floyd, el asesinato de Floyd, el movimiento Black Lives Matter, que
afluyó en ese contexto del asesinato a sangre fría de ese ciudadano negro, George Floyd. Ha habido una división mayúscula entre las clases ricas y las clases medias y, por supuesto, las clases pobres, y una polarización también y un odio perceptible entre los votantes demócratas y los republicanos. Quiero recordar que ya antes de las elecciones un 70% del electorado republicano y demócrata decían que si ganaba el otro partido no aceptaría el resultado, que le parecería totalmente inaceptable. Además, en América hemos visto una destrucción del consenso sobre lo real. O sea, en América la polarización ha llevado a que se rompa la visión de una realidad que es conjunta y que es visible para todos. Eso es realmente algo muy, muy, muy grave. Por último, ¿qué le toca hacer a Biden? Biden es un hombre sensato. La diplomacia americana ha encontrado en él pues una especie de inesperado salvador, un señor de 80 años, poco carismático, que recibe 80 millones de votos. Biden se encuentra con que tiene que resolver los problemas de la pandemia, de la crisis económica, de la crisis sanitaria, de la polarización racista y de la división política, y también, obviamente, que va a tener que seguir lidiando con China como un gran competidor estratégico. Por último, mis consideraciones. Una vez que la COVID sea superada, tal vez, con el flujo de vacunaciones, al menos en el mundo occidental y en el mundo rico, ¿qué mundo podemos esperar? ¿Qué mundo post-COVID podemos esperar? ¿Qué relación, qué nuevas dinámicas de poder se pueden producir? Pues hay 5 escenarios que yo le robo y le copio al profesor de Harvard, señor Joseph Nye, que dice, bueno, en 2030, ¿qué mundo tendremos? Y él abre 5 perspectivas, 5 escenarios. 1, el fin del orden liberal, el ascenso de China, la consolidación de China y también de países como Rusia, de países no democráticos, autoritarios, puede dar al traste con el mundo diseñado por los americanos desde después de la Segunda Guerra Mundial. Podemos ver un mundo donde el hambre, donde la miseria, donde el paro replique el escenario de los años 30 y haya un auge de partidos y grupos neofascistas, fascistas, autoritarios que disloquen nuestras democracias. Podemos visualizar un tercer escenario de una China todopoderosa que marque el ritmo del mundo y que lo condicione. Y por último, cómo no, podemos visualizar un escenario mucho más bonito en el que los países apuesten por una agenda verde, por el pacto climático y por las mejoras. O, último escenario, un mundo en el que todo haya cambiado para seguir igual, la globalización siga ahí, Europa siga ahí fuerte, América también, China en su lugar y, digamos, todo haya cambiado, como decía ese famoso libro El gato pardo, todo haya cambiado para seguir igual. En suma, una Europa quejada de los males, especialmente del impacto brutal de la COVID, una Europa debilitada por los populismos, una Europa sin Gran Bretaña, una Gran Bretaña que se ha pegado un tiro en el pie y se ha autoexcluido y debilitado, y unos Estados Unidos que después de un inesperado e inaceptable intento de golpe de Estado, en Biden puede encontrar una figura más moderada que al menos refuerce los valores democráticos y reconecte a América con la Unión Europea. Pues muchas gracias, Vita, por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Pablo. Estamos muy agradecidos al análisis que nos proporcionas y acompañado de una visión histórica y la gravedad y complejidad de la situación y la crisis en la que nos estamos sumergiendo. Ahora, si os parece, podemos dar comienzo a un debate sobre vuestras contribuciones dada el número de preguntas y sugerencias por parte de los participantes, que es obvio que ha suscitado muchísimo interés el tema del debate de hoy, me gustaría hacer un comentario y, de mismo modo, lanzar una pregunta que creo que va asociada y va en línea con las preguntas planteadas por participantes. Por lo cual, en vista a nuestra anterior masterclass sobre la recuperación del COVID-19 en la economía y las relaciones internacionales que tuvo lugar en mayo de 2020, en pleno auge de la pandemia, se plantearon medidas a implementar para afrontar la situación sanitaria. Desde entonces han pasado 9 meses de la pandemia, de la cual hemos sido no solo partícipes, sino hemos experimentado y hemos sido testigos de su desarrollo y el tremendo impacto económico que ha tenido tanto a nivel nacional como internacional. Ahora, haciendo la comparativa entre las estimaciones y proyecciones que se hacían al principio de la pandemia y la información y datos reales de los que disponemos hoy día, claramente no podemos confirmar que estas medidas han sido eficaces para afrontar la situación sanitaria y económica.
Es probable que se podría haber hecho algo más, o mejor dicho, de otra manera para sí poder afirmar la eficacia de las instituciones que han estado a cargo de esta situación. ¿Por qué? Porque en arena internacional ha habido países que podemos decir que han liderado la situación con mejores resultados, hecho que corrobora la posibilidad de que otros países también podrían haberlo logrado, pero no lo han hecho. De aquí, viendo el escenario económico, social, político actual y teniendo la comparativa no solo en tiempo, sino también entre los países, creo que la cuestión de confianza por parte de la nación y la ciudadanía hacia las instituciones, organizaciones internacionales, cuerpos y estructuras políticas es crucial. ¿Crees que es una situación de confianza en la que nos encontramos o nos enfrentamos a un grado de aversión cada vez mayor hacia estos entes? ¿Crees que la confianza es importante ahora mismo y que pueda tener un tremendo impacto en el futuro político-económico en España? O sea, yo creo que la confianza es fundamental, lo he dicho antes. Sin unidad no vamos a salir de esta situación. Y la unidad no es solamente política, como he reclamado yo, entre los grupos políticos y el gobierno, que evidentemente no la hay. Y eso genera mucha desconfianza en la población. Por lo cual los primeros que tienen que dar ejemplo son ellos. Pero también no podemos olvidar, hay un elemento, yo últimamente hablo de la responsabilidad social personal, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que también ser responsables. Y últimamente también ha habido ejemplos, este mismo fin de semana en un restaurante de Murcia, El Salcillo, habían 25 personas haciendo una comida en un sitio que se supone que estaba cerrado, etcétera. Es decir, yo creo que, lo he dicho antes, a la actitud se llega por el ejemplo, pero el ejemplo lo tienen que dar políticos y lo tenemos que dar nosotros. De todas maneras, hay una cosa que me gustaría decir también. Yo soy muy crítico con el gobierno en cuanto a que yo creo que no actuó, desde el punto de vista económico, no hizo ayudas directas desde el principio que yo creo que hubieran sido mucho más efectivas que estas medidas de dar créditos de ICO o de retrasar las deudas, ¿no? Yo creo que si hubiera utilizado un dinero a ayudar directamente a aquellos negocios en aquellos sectores que eran fundamentales, las cosas no hubieran ido de otra manera. Pero también, igual que soy crítico con eso, me gusta ser justo en el sentido de que el gobierno, los gobiernos, las administraciones se han tenido que enfrentar a un enemigo no solamente invisible, sino además con unas indescifrables en muchos casos, es decir, con unas consecuencias tanto desde el punto de vista sanitario y económicas terribles. Y como ya he dicho antes, hasta que no se controle sanitariamente el virus, no vamos a arreglar el problema económico. Parece ser que ahora ya con la vacuna, con las vacunas que están llegando, se puede arreglar desde el punto de vista sanitario, pero hay que tener en cuenta que no ha sido un problema descifrable, sino que han tenido muchísimos problemas a la hora de gestionarlo, lo cual no quita, repito, que sea muy crítico en cómo lo han afrontado desde el punto de vista económico. Vita, me gustaría intervenir. Sí, por favor. Esta cita le va a gustar a Gonzalo porque es de Napoleón. Napoleón decía, los hombres solo se unen por miedo y por interés. Y curiosamente, has hablado de la solvencia de las instituciones, lo que recientemente un estudio del OBEDE, el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM, resaltaba, es que en medio de esta pandemia, que desde el punto de vista, por lo que deduzco, de Gonzalo, así como mío, deja en muy mal lugar a nuestros políticos a nivel nacional, a nivel también regional, sin embargo su liderazgo se ha fortalecido. Es decir, el liderazgo de Sánchez o del señor López Miras resulta fortalecido. El nivel de conocimiento de estos líderes por la población ha crecido. Me parece muy importante señalar también cómo la fe y muy juiciosamente los encuestados murcianos, ese trabajo demoscópico se centraba en ciudadanos de Murcia, de la región de Murcia, han sabido captar que la fuente salvadora, la que ha venido en socorro de los españoles, ha sido una fuente externa y el posicionamiento y la puntuación a la Unión Europea. La Unión Europea aparece como la institución, el ente, la administración más valorada por los murcianos. Esto es extraordinario, ¿no? Porque siempre la Unión Europea aparece como un factor invisible. Tú has dicho algo muy importante también. Otros países, sobre todo asiáticos, especialmente China, han sabido salir de la crisis de una manera casi apabullantemente efectiva. Y aquí la cuestión es esta.
fundamental. Evidentemente, en China, que es un país muy gregario, donde además rige los destinos de ese país una dictadura tecnológica, como todos sabemos, una dictadura al estilo de George Orwell. En ese contexto, el peso del Estado, la capacidad coercitiva del Estado sobre una población que ya de por sí ha legado su individualidad, sus derechos, en cierta manera su libertad a ese Estado, el seguimiento de las decisiones estatales es absoluto. Pero es que en Europa y en Estados Unidos, en Occidente, los individuos tenemos un sentido de nuestra libertad extremadamente acentrado y la gente no la cede, no está dispuesto ni siquiera en mitad de una pandemia a prescindir de su libertad. Gonzalo ha señalado muy bien los altercados en Holanda. ¿Qué pasa en Holanda? Que el holandés es un tipo, es una persona, es un individuo que sus derechos individuales no los quiere ceder a ningún Estado y cuando le restringen sus derechos se va a la calle a destruir mobiliario urbano. Entonces esto es muy importante en Europa y quizá en Estados Unidos. El individuo, la persona, no quiere ceder sus derechos a un Estado que toma todas las decisiones y donde el individuo aborregado simplemente baja la cabeza y los sigue. Ahora, esto es muy importante también. Eso lleva un coste humano, un coste de muertes, un coste económico que China obviamente ha pagado muy rápido y ahora mismo, como sabemos, es una economía que está creciendo ya al 4%, lo cual es algo tremendamente muy extraordinario. La vacuna es nuestra solución, la vacuna es nuestra única vía, la vacuna es nuestra única salvación y esperemos que cada vez los mercados, el mercado europeo, pues contemple y autorice más vacunas, la de Moderna, la de AstraZeneca, también la de Pfizer y que venga más una española, que estamos esperando, que la Sputnik 5, que tiene unos resultados acojonantes, dicho sea así en grande, unos resultados extraordinarios. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay que comprarle a los rusos su vacuna si es efectiva al 92%? ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? Hay que salvar vidas, hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo ya. De todas maneras, no olvidemos, lo he comentado antes, Vita, que la crisis evidentemente en España ha pegado más duro porque tenemos unos problemas estructurales muy importantes. Y entonces, aparte de solucionar los coyunturales, no olvidemos que esta crisis yo espero que sea mucho más corta. De la otra tardamos 6 años en salir, o 7. Espero que salgamos más rápido de esta. Pero aprovechando los fondos europeos, que son los que le han dado a Europa tanta fama ahora entre los españoles y tan buena imagen, por favor, aprovechemos esos fondos europeos para resolver esos problemas estructurales. Las crisis dan lugar a oportunidades, siempre. Y no vamos a tener una oportunidad tan grande como país para resolver esos problemas estructurales que los políticos no han querido nunca hacer en una sola legislatura, aprovechar la situación en la que estamos de bajada absoluta de la economía para resolverlo y que en futuras crisis, que las habrá, porque recuerdo que son cíclicas, pues no tenga estas consecuencias tan nefastas. Sí, me gustaría señalar, es cierto, y me sumo absolutamente a la posición de Gonzalo. Es una oportunidad histórica la que se nos da. El hecho de que vayan a regar, vamos a ser regados, vamos a ser abonados con 140.000 millones, que es el 10% del PIB español en los próximos 6 años. Es una oportunidad de reseteo, de redinamización de las administraciones, de las empresas. Es, por supuesto, una posibilidad inevitable de descarbonizar nuestra economía. Es una oportunidad tremenda de digitalizarla, que son los 2 ejes en los que hay que vertir el dinero, porque así lo señala, así está condicionado por la Unión Europea. Y también os recuerdo que esos millones, esa riada de millones, también en ellos, para recibirlos, para usarlos, para emplearlos o para invertirlos, hay una condicionalidad también política y es solucionar problemas enquistados de nuestro Estado de Derecho. Esa condicionalidad política la impuso el Parlamento Europeo, como sabéis, sobre todo para arreglar rencillas que tiene con Polonia y con Hungría y básicamente eso implica que solventemos nuestros problemas de interinidad del Consejo General del Poder Judicial, que la justicia sea mucho más rápida, que los medios de comunicación y los periodistas sean mejor tratados y algunas otras cosas de gran relevancia que saneen también nuestra democracia liberal y que la hagan más sana. Ojalá también, Gonzalo, que ahora que abordamos en las elecciones catalanas, si tú eres catalán, nacido en Cataluña y además eres de madre catalana,
pues a ver si también la COVID tiene un impacto en una progresiva vuelta a la realidad de las más extremas visiones e ilusiones distópicas secesionistas. A ver si en las elecciones del 14 de febrero, que no tengo mucha fe en ello, volvemos a la sensatez y los catalanes votan la eficacia administrativa, votan la eficacia en la gestión y dejan de votar por sueños utópicos que los están llevando a la ruina. Pablo, muchísimas gracias. Es un tema sin duda muy interesante y trasciende a otros muchísimos más temas que seguramente los abordaremos en otras reuniones. Aunque las preguntas llegan sin cesar, dadas las restricciones del tiempo, tenemos que finalizar la clase con la esperanza de volver a vernos para hablar sobre este tema en un contexto mucho más favorable, esperemos. Estoy convencida de que la participación de los ponentes nos ha aclarado muchísimas dudas, preguntas y, como no, ha permitido expandir nuestros conocimientos un poquito más allá sobre los temas que se hayan tratado hoy. De nuevo, agradezco muchísimo a doctor Gonzalo Vandosel, a doctor Pablo Blesa, a María Bermejo por parte de Organización de Asistencia Técnica, ya que ha sido posible crear y llevar a cabo esta masterclass. También en nombre de todos los participantes expreso los agradecimientos por esta sesión. Gonzalo y Pablo, muchas gracias. Tenéis unos segundos para despediros. Bueno, yo simplemente decir que se me ha hecho corto hasta a mí, por lo cual yo invito a organizar otra cuando sea preciso, cuando podamos analizar cómo, porque la verdad es que es apasionante. Lo que estamos viviendo es triste. Yo esta semana he tenido, la verdad es que ahora mucha más cercano gente que ha fallecido por esta crisis y mucha gente que lo está pasando muy mal, pero desde el punto de vista de economista, pues he de confesar que también es una época apasionante y que espero que pueda generar muchas oportunidades. Bueno, pues yo he tomado nota de muchos puntos que me gustaría tratar con Gonzalo, con lo cual lo emplazo mañana a la cafetería de la UCAN a las 11 y seguimos tratando algunos temas, algunas preguntas que me han surgido. Quiero dar las gracias a los asistentes, quiero dar las gracias a Carmen Bermejo, que ha gestionado este webinar. Quiero dar las gracias a Vita, por supuesto, por su siempre extraordinaria gestión de los tiempos y del debate. Y resaltar, en primer lugar, responsabilidad para no caer enfermos. Es una enfermedad muy, muy grave, en la que se pasa muy, muy mal, con lo cual, los que estamos en esta clase, en esta sala ahora mismo, todo tipo de medidas y todo tipo de precauciones, porque es cruel, el COVID es muy cruel. En segundo lugar, espero que poco a poco veamos el final del túnel y que no haya una cuarta ola, que solo haya una tercera, que nos vacunen y que las vacunas lleguen pronto y se dispensen con celeridad y se administren con ejemplaridad y que los políticos no sean los primeros en ponérselas o algunos militares. Eso sería muy bueno para la moral colectiva. Y que cuando empiecen a llegar los fondos europeos, los 30.000 millones primeros, pues que el Estado español y las administraciones sepan invertirlos con ejemplaridad, con inteligencia, para que veamos un futuro mejor, especialmente, como decía Gonzalo, para unos muy zarandeados y agotados jóvenes que han vivido las dos crisis, la crisis de 2008, la financiera, y ahora esta, y que desde luego han sido los grandes pagadores tanto de una como podría ser de esta, y eso hay que evitarlo a toda costa. Muchísimas gracias, un placer y honor como siempre. Cuídense y espero veros pronto en la siguiente reunión. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias.